Vocês imaginam um país em que não existam militares e que esses gastos com os militares sejam destinados para políticas sociais? Sim, isso é possível. Estamos aqui na Costa Rica para contar um pouco dessa história. Costa Rica é um país que aboliu o seu exército em 1948 e é um povo que se orgulha muito disso, né? De que os gastos militares hoje sirvam para direitos para o povo, para políticas sociais, né? Então a gente está aqui na Costa Rica, num encontro que envolveu vários movimentos, organizações de diversos países, do Brasil, dos Estados Unidos, Iêmen, Alemanha, México, Paraguai, enfim. E estamos aqui também para conversar com a companheira Aida Humer, que é da Fundação Rosa Luxemburgo, né, nesse Luta Sem Fronteiras, para falar um pouco desse balanço, né, dessa realidade, não só aqui da Costa Rica, mas do processo do militarismo no mundo, né, e pensar que alternativas se pode construir para um mundo seguro, mas que também garanta direitos, cidadania. Entonces, muchas gracias, Aida, por estar acá con nosotros y estarmos acá para hacer esa charla. La primera cuestión es pedir que te presentes para nuestro público, cuente un poco de tu trayectoria para que el pueblo de Brasil pueda conocerte. Claro, gracias. Entonces, bueno, me llamo Aida Humer y nací en Frankfurt y crecí en Frankfurt, en Alemania también. Mi papá estaba haitiano, mi mamá es alemana, así que como creo que desde pequeña tenía como una comparación o un antagonismo en mi vida de ver que en mis familias había tantas diferencias de cómo estar, cómo vivir en ese mundo, ¿sí? Y cómo se trata a la gente, como mi relación con mi familia también, que no podía verlas mucho, los que estaban en Haití, que ese es una cosa que como influencia la manera como yo crecí, la manera como yo veo al mundo, pero también he estudiado la economía y el desarrollo en una universidad que es muy crítica de la izquierda, así que también como tenía un momento para reflexionar mi propia posición en Europa, cómo crecí en Alemania, y después he trabajado mucho sobre la frontera de Haití y de la República Dominicana en sus dimensiones políticos y económicos, y cada vez como aprendo más de la injusticia del mundo, de cómo funciona la relación del capitalismo con el militarismo y con el racismo y el colonialismo. Así que como estas son muchas partes diferentes de mi vida que me han como llegado aquí contigo y que de verdad como me muestran que necesitamos hablar mucho más de estas conexiones mundiales que crean mucha inseguridad en nuestras vidas. Sí, Haití es un país que fue el primer país de Latinoamérica a hacer un proceso de insurgencia y hoy sufre mucho con el proceso de militarización, de intervención de otros países, y acá estamos hablando un poco de ese proceso de injusticia, ¿no? De cómo si hay inversiones cada vez más grandes para el militarismo en el mundo. Por ejemplo, debatíamos que en 2023 fueron más de 2.000 billones de dólares en fuerzas militares por el mundo, en cuanto billones de personas también están a pasar hambre y tal. Entonces, en ese momento que Gaza está sufriendo con el genocidio y el debate de la seguridad es un debate muy fuerte, ¿tú lo que piensas en relación a ese proceso de militarismo? ¿Cuáles son los resultados? ¿El militarismo es sinónimo de seguridad o eso necesita ser problematizado? Creo que podemos ver e intentar muy bien cuando estamos hablando de Gaza, de Haití, de Sudán,
etcétera, como de conflictos que son tan graves que no podemos entender verdadero lo que está pasando y cómo se puede hacer, ¿sí? Que cuando hay muchas armas en una sociedad, eso no puede darnos seguridad. Y los vemos como que no hay datos que pueden mostrar que hay una relación positiva con un crecimiento de armas y una seguridad física. Eso es como una manera de pensar, una conciencia militarizada que es muy patriarcal y que se refiere a otras personas como un peligro, que criminalizan la pobreza, y la solución cada vez es un cárcel. Y esa mentalidad yo no puedo aceptarla, y creo que hay muchas personas que en sus vidas saben que eso es una injusticia, que como todo el tiempo se enfoque sobre las personas racializadas, negras, las mujeres, las personas trans. Así que esas son las personas también que son las primeras a luchar eh, para la libertad, para tener una autonomía en decidir cómo mueven, cómo viven. Y sí, yo creo que de verdad deberíamos hablar de un principio de seguridad, que es la seguridad humana, que habla de la manera como nos cuidamos a nosotros, como nuestras sociedades deberían darnos una seguridad de educación, de salud, de buen vivir juntos, y de tener una manera de hablar de conflictos, bueno, problemas históricos también, de una otra manera, que es con las armas y la militarización. Sí, tú decías incluso que, por ejemplo, esa ideología del militarismo, cómo de alguna forma saca del pueblo posibilidades y por otro lado concentra la riqueza como hace el capitalismo de forma general. Por ejemplo, en Alemania el debate que sí, ahora se está debatiendo la posibilidad de un sistema de protección social a los militares en cuanto el pueblo no tiene derecho a salud de calidad, a educación de calidad. Entonces, cada vez más presupuesto para eso y que saca esas posibilidades para que el pueblo tenga cada vez más ese servicio. Habla un poco de eso también. Entonces, en Alemania hay un cambio, diría, ideológico también cuando se refieren a los gastos del Estado, que antes, por muchos años, estaba una ideología de la austeridad. Así que el discurso estaba, no podemos gastar mucho dinero en cosas como la salud, la educación, el desarrollo en otros países, así, porque eso es un problema de financiamiento y no podemos tener muchas deudas. Y eso fue la manera de controlar también la economía de Grecia cuando había la crisis de finanzas. Sí. Y esa es como ahora un cambio, pero solamente un cambio en las cuestiones de la militarización. Todos los otros gastos se quedan bajos, y hay un nuevo budget para los gastos militares. Y en este plan, ahora hay una posibilidad de tener dinero para reforzar o construir más hospitales, pero para el caso de una guerra, Sí. como para los militares, hay una manera de tener investigaciones en los trenes y todo lo que es la movilidad pública, pero solamente en regiones que son tácticas, en el oeste, en el este de Europa o en el este de la Alemania. Así que vemos que de verdad esa manera de no tener dinero para otras cosas que lo que es el militar
es una intención muy política y peligrosa también para nosotros. Y Alemania tiene una posición muy importante en Europa, Sí. que también Ursula von der Leyen, que es una política alemana, también es haciendo los mismos cambios en el centro de Europa, de la Unión Europea. Y claro que como esa obsesión y esa manera de se unir a Israel y de tener gastos militares tan altos que no se pueden criticar. Eso también es un resultado de esa lógica de militarismo que cuando hay un peligro, la única forma de resolver una guerra es de tener más armas, claro, que el otro partido, y vemos que de verdad lo que al final resulta como relaja tensiones entre dos partidos que son en guerra son relaciones de diplomacia que deberían estar mucho más como enforzadas. Sí. Sí, creo que es un momento donde necesitamos pensar nuevas salidas y visitamos, por ejemplo, la Universidad por la Paz acá en Costa Rica y fue un espacio que fue creado para hacer investigaciones, para proponer alternativas, pero también para pensar de otra forma. Y fue muy interesante escuchar una compañera que trabaja en la universidad diciendo que, por ejemplo, que la primera vez que he visto una arma fue cuando niña, con 10 años, fue en Chile y vio un militar armado y decía, no, tuvo terror con aquella imagen. Entonces, con aquella imagen. Y acá también en nuestro espacio, una compañera de Costa Rica que dice, no, nunca he visto una arma. Entonces, eso es algo que es totalmente improbable para otras partes del mundo, no solo del sur global, pero eso también, esa corrida por armamento en norte global, que es la gran parte de los gastos militares hoy. Entonces, creo que acá nuestro encuentro fue un poco de pensar esas salidas, ¿no? De qué forma podemos avanzar en construir espacios de paz, diálogos sobre seguridad que no están traspasados por esa lógica del militarismo. Entonces, quería que hablaste un poco sobre eso. Pensamos algunos ejes, por ejemplo, de intervención, qué posibilidades hay para construir una red que hoy piense otra forma del Estado actuar, ¿no? No solo un Estado que está para violar derechos y también en función de los intereses de las grandes corporaciones, pero también de garantizar derechos. Entonces creo que pensar un poco, cuestionar esa lógica del militarismo es también apuntar para otras soluciones, ¿no? Sí. Yo creo que como la reacción que había cuando la compañera decía que no he visto un arma, fue tan interesante porque todos nosotros estábamos como, ¿verdad? No es natural, ¿no? Sí, y como ese me muestro también que nos falta la imaginación para imaginar lo que podría ser un mundo a donde las armas no son como presentes en todos nuestros contextos. Sí. Y no solamente las armas físicas, pero también esa lógica de tener fronteras, de necesitar como cada vez tener un muro que nos separa, el miedo de la pobreza, que de verdad es el norte global que ha creído esa pobreza y ahora como se está construyendo esos muros. Y eso de verdad, ¿cómo podríamos imaginar un mundo que funciona de otra manera? Y que no hay tantas como iniciativas feministas, environmentales, sociales, la lucha por la tierra y la autonomía de la tierra, todo eso, que deberíamos pensarlo juntos y aprender cómo las sociedades que viven juntos en la tierra, como que es las suyas, sí, cómo organizan un sistema de seguridad que de verdad es una seguridad humana que está fundado en como nuestra humanidad común. Y
eso es un trabajo que deberíamos hacer juntos y nos falta, en el norte global de verdad nos falta la imaginación, la experiencia y también la reflexión de todos los daños históricos que hemos hecho en el norte global, de tener esa responsabilidad de cambiar las cosas. Eso como es un trabajo que deberíamos hacer hoy. Sí, y creo que una cosa que también hablamos en esos días fue como, así como el militarismo y crear posibilidad, monta la posibilidad de repensar sistema, ¿no? De decir que ese sistema no nos sirve y que tenemos que cambiar ese sistema, así como la cuestión climática, ¿no? Que muchos hablan de que no se puede cambiar el clima, pero se puede cambiar el sistema y que eso tiene un impacto en las condiciones climáticas, ambientales, y cómo el militarismo es un camino en contra de todo eso, ¿no? Ese año vamos a tener, por ejemplo, en Brasil, la COP30, varias organizaciones y movimientos van a estar construyendo la cumbre de los pueblos en términos de eso y creo que va a ser tanto para la Fundación Rosa Luxemburgo cuanto para la Fundación Lauro Campos y Marielle Franco, una posibilidad de profundizar ese debate. ¿Cómo tú piensas en un futuro muy cerca esas agendas comunes? ¿Cómo podemos caminar en esa dirección de pensar esas posibilidades en directo? ¿Cómo estamos haciendo acá? Es que estar acá en Costa Rica fue muy importante porque nos puso en contacto con esa otra realidad. Entonces, ¿cómo podemos también manejar en ese contexto otras agendas comunes que tornen posible caminar en esa otra dirección que queremos, de una economía para la vida y no para la muerte, como esa del militarismo, por ejemplo? Bueno, hay conexiones muy obvias de como el clima y el militarismo. Y el primero es que si gastamos dinero en el militar, nos falta en otras partes. Sí. Y nos falta en todo lo que es investiciones contra el cambio climático. Pero también el militar mismo está dañado el medio ambiente y está relacionada a una industria como un complejo de industria militar que es parte de ese sistema capitalista y que explota a las personas, que esas son cosas que matan. No es solamente las armas, es también ese cambio climático que se haga con este sistema. Y lo que estábamos hablando, y creo que es muy importante, es, por ejemplo, los compañeros de Deuda por Clima que estaban hablando de la relación de la deuda y del cambio climático. Y la deuda también está relacionada a la militarización que se hizo desde el colonialismo, de como tener fronteras. Y esas cosas deberían estar como la lucha debería unirse. Sí. En esos puntos. Y creo que la COP es un punto muy importante para esa lucha. Sí, entonces creo que hay muchas cuestiones en relación a ese tema. Estamos solo abriendo eso para que las organizaciones, movimientos puedan seguir también impulsando esos debates. Entonces quería mucho agradecer tu disponibilidad para ese diálogo, agradecer a la Fundación Rosa Luxemburgo, que es siempre una gran aliada para las construcciones del sur global, y creo que ese encuentro que tuvimos acá fue reforzar la necesidad de la solidaridad del sur con el norte, porque hay muchas organizaciones en el norte global que también están haciendo la crítica y apoyando iniciativas importantes en el sur. Entonces, agradecer más una vez. Sí, muchas gracias. Lo que creo que podría decir es que si personas quieren como unirse a esa conversación, que bueno, que tú tienes también en tus contextos políticos, que yo tengo también en mis contextos políticos, podrían seguir también la campaña que estamos construyendo hoy de los 10%. Sí, sí. Entonces, vamos a acompañar más de esos diálogos en los
espacios de las fundaciones que tenemos y también seguir acompanhando el Luta Sem Fronteiras por la Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Então, valeu, galera, tamo junto. Viva Palestina! Sí, Palestina libre.